Vamos entonces a entrar en materia sobre nuestro tercer estudio. Damos gracias a los hermanos que pudieron hacer ese resumen del estudio pasado, y la hermana Flori ya le estará avisando a la pareja o a la familia que estará haciendo el resumen para el próximo domingo. En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer una pregunta. ¿Ha sido un éxito o un fracaso el plan maravilloso que Dios ha diseñado para el matrimonio? Vamos a orar, vamos a pedir la bendición al Señor. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias porque en este día nos apartamos nosotros mismos de todo aquello que pueda distraer nuestra mente, nuestro corazón, nuestras conciencias, para adorarte a ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres el todo y en todos. Gracias, Señor, porque en tu soberana voluntad tú nos has dejado tu palabra para que seamos guiados como realmente tú deseas que seamos guiados. Te damos las gracias también porque tú nos dejas tu palabra para que nosotros tengamos claridad de pensamiento, de criterio, de convicciones acerca de todos los temas que tienen que ver con el ser humano, pero principalmente con este tema del matrimonio. Y queremos, Padre, en esta oportunidad, pues glorificarte en la medida que exponemos tu palabra y solicitar tu favor por medio de tu Espíritu para que tú nos bendigas, nos ayudes y seas con nosotros. Y te damos las gracias y te rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Después de haber estudiado lo que hemos estudiado hasta ahora acerca del matrimonio y de la familia, concerniente al diseño de Dios, y vemos las demandas que Dios plantea en su palabra acerca de lo que debe ser una unión matrimonial, debemos analizar el matrimonio como una institución que, diseñada por Dios, no puede fracasar, porque lo que Dios hace no fracasa. El gran problema de nosotros, los seres humanos, y de todos los que somos pecadores, ¿verdad?, es que nosotros queremos los beneficios de lo que Dios diseña, de lo que Dios plantea, de lo que Dios quiere para el hombre, pero no queremos las responsabilidades. No queremos someternos a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nosotros invalidamos, ¿verdad?, el mandamiento de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, pues nos va a ir mal. Pienso que el matrimonio no puede fracasar. El problema es que quienes fracasan son aquellos que quieren entrar en esta institución sin observar las reglas, los mandamientos que Dios declara en su palabra que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir para que eso sea de bendición. Es como aquel que quiere una receta del mejor bizcocho que haya en el mundo, pero no está dispuesto a poner los ingredientes en la medida en que debe de poner los ingredientes para que esa mezcla y todo lo que conlleva la elaboración de ese maravilloso bizcocho que él desea salga como debe salir. El gran problema es que los hombres no están dispuestos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y las mujeres no están dispuestas hoy día a sujetarse a sus maridos como la iglesia debe estar sometida a Cristo. Por esa es la razón que si nosotros tomamos las estadísticas mundiales, confirmamos lo que plantea la palabra de Dios al respecto de la desobediencia del hombre. Se estima que en Estados Unidos alrededor de 1 millón de divorcios están destrozando los hogares en nuestro tiempo.
Se dice que un 50% de los matrimonios que van al altar y se juran pacto eterno terminan en divorcio. Es cierto que la tasa de divorcios en Latinoamérica está aumentando casi en todos los países. Sin embargo, los países que llevan la delantera con respecto al divorcio están en el continente europeo. Se dice que por estadística a España tiene un 61% de divorcios, a Portugal un 68% de divorcios, la República Checa 66% de divorcios, Hungría 67% de divorcios, pero Bélgica se lleva la palma de la victoria hacia la desobediencia a Dios con un 70% de divorcios. En América Latina, muchos de los países del cono sur tenían prohibido el divorcio por estatuto, por constitución. De hecho, se dice que el país de menos índice de divorcio es Chile. Tiene un 3% de divorcio en estadística. ¿Por qué? Porque el gobierno no los divorciaba. Ya hoy día la constitución ha sido cambiada y más hombres y mujeres deciden divorciarse conforme a lo que la ley de los hombres establece y no a lo que Dios establece en su palabra. En nuestro país, lamentablemente, estamos cerca de llevarnos la palma. Cerca de o más de un 50% de matrimonios terminan en divorcio. Eso es sin contar, porque en Estados Unidos hay estadísticas, pero sin contar aquellos que no están en esas estadísticas y aquellos que, habiéndose amancebado y por años mantener una relación de pareja, de familia y procreando familia, luego de un tiempo también terminan en separación. Podemos decir que estas estadísticas demuestran que el plan que Dios ha diseñado, ese plan divino que surgió dado por Dios en el huerto del Edén, ¿ha fracasado? No. El que ha fracasado es el hombre en el cumplimiento de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia se cauteriza y seguimos haciendo en contra de lo que Dios establece en su palabra. El hombre piensa que por el hecho de que, bueno, esta es mi opinión, y ya porque esta es mi opinión, o porque se logra en un país el lograr legislar en contra de las demandas de Dios, las cosas van a ser diferentes, o Dios va a cambiar, porque el hombre ha decidido que Dios debe cambiar. Y ahí es donde viene, como dice la Escritura, el dicho que cuando Dios habla, el hombre calla. Cuando Dios declara lo que Él declara, como dice la Escritura, Él va a hacer cumplir lo que Él declara en su palabra. Por eso el hombre está siempre buscando argumentos para hacer su propia voluntad. Nosotros siempre queremos salirnos con la nuestra, ¿verdad? Es como el niño que cuando quiere algo que se le ha prohibido que tenga, él va a buscar la forma. No, mami, pero mira, mami, yo quiero que tú hables con papi porque yo quiero. Y cuando no se le da lo de mami, entonces va donde el hermanito más acusado de la familia y le dice, mira, yo quiero que tú hables con papi para que papi. Y siempre estamos buscando de una manera u otra, desde que nacemos, porque tenemos una simiente pecaminosa, de tratar de violentar lo que Dios ha declarado en su palabra. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, versículo número 3. Mateo capítulo número 19, versículo número 3. Y vamos a tener la lectura de la palabra. En esta porción de la Escritura, a donde veremos lo que fue un intento más de los hombres a través del tiempo, pero ahora en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de distorsionar la creación de Dios o el diseño de Dios
concerniente al matrimonio. Y vemos aquí en esta porción de la palabra, cuando precisamente un grupo de hombres allí, religiosos, se encuentran con nuestro Señor. Vamos a leer del versículo 1, cuando dice Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó a ellos allí. Entonces vinieron a él los fariseos, ¿qué dice ahí? Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice nuestro Señor. Entonces, en el día de hoy vamos a plantear, luego de haber establecido los principios para que haya un matrimonio conforme a la voluntad de Dios y lo que Dios describe en su palabra para el matrimonio, vemos aquí ciertamente la problemática que ha querido destruir lo que es el plan maravilloso que Dios ha diseñado y que llamamos o que se ha llamado divorcio. En el tiempo del Señor Jesucristo, nosotros vemos aquí que había un pugilato acerca de buscar la manera en que yo pudiese rechazar o dar carta de divorcio a la pareja con la cual yo un día hice pacto eterno con ella. Y vemos aquí que precisamente los fariseos en aquel momento enfrentan a nuestro Señor Jesucristo, no solamente con el hecho de saber, porque todavía hubieran ido con una buena intención de saber, porque el que va a cuestionar con buenas intenciones para conocer y saber y obedecer es una cosa, pero cuando yo voy con intenciones, no solamente aquí de tentar, de engañar, de ver la manera en que yo me salgo con la mía y abochorno a aquel al cual yo le estoy cuestionando, es otra cosa. Y enfrentan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor había una discusión tremenda con respecto a esto. De hecho, si nosotros leemos el pasaje y vemos lo que dice la palabra, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 24. Y quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 24 para que entendamos el contexto dentro del cual se está tentando a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en ningún momento encontramos en la palabra de Dios, y mucho menos antes del pecado, antes de la caída, en el momento en que Dios diseña el matrimonio, que Dios da provisión para que ese matrimonio pueda llegar a un divorcio. En ningún momento encontramos en la Biblia cuando Dios pudiese decir, y yo os digo, como dice la palabra, que el hombre dejará
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, pero si tú haces esto, si tú haces aquello, te puedes divorciar. No encontramos eso en el diseño y en el plan que Dios diseñó en el huerto del Edén. Mas sin embargo, precisamente por causa del pecado, por causa de la caída, por causa de la dureza del corazón de los hombres, comenzaron en Israel, el pueblo de Dios, a pretender dar carta de divorcio a sus mujeres, buscar la forma de separarse de sus mujeres luego de que habían sido con ellas una sola carne. Cuando dice Deuteronomio 24 al respecto, es lo que están cuestionando ahora al Señor. Y dice aquí en Deuteronomio 24, en el contexto del pasaje de Mateo capítulo 19, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subraya en su Biblia cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, vemos aquí en esta porción de la palabra el por qué ahora en Mateo capítulo 19 encontramos a los judíos tentando al Señor Jesucristo, cuando de una manera clara y precisa el Señor, como vemos aquí, establece la única manera y la legislación con respecto a lo que fue la ley en el tiempo de Moisés. La palabra del Señor nos dice aquí, y vemos en Mateo ahora 19 y versículo número 7, que cuando estos hombres vienen, los fariseos, a tentar al Señor Jesucristo, le hacen una pregunta. Versículo 3, ¿qué le dicen? ¿O cuál es la pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ni siquiera en Deuteronomio capítulo 24, que es el único lugar a donde se habla de una carta de divorcio, como dice aquí la palabra de Dios, se presenta que es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa. Eso significa que los judíos, en la dureza de su corazón, comienzan a establecer una serie de normas, una serie de planteamientos con el propósito de lograr sus malos objetivos, destruir el matrimonio y crear escuelas de pensamiento para diversificar lo que Dios ha creado y lo que Dios ha diseñado y lo que Dios ha establecido. Todos los que hemos estudiado el contexto cultural en el tiempo del Señor, sabe que habían 3 escuelas de pensamiento. Había una escuela de pensamiento que estaba dirigida precisamente por uno de los rabí de Israel llamado Shammai. Ese judío, ese maestro establecía o sostenía que cualquier tipo de fornicación, definido en su contexto más amplio, estamos hablando de que la palabra fornicación es todo uso ilegítimo del sexo, ¿ok? Es todo uso ilegítimo del sexo. Tenemos que entender que cuando una persona tenía una relación X con alguien, ya
había inmediatamente que darle carta de divorcio. Al punto tal de que los judíos en ese sentido violentaban lo que Dios había declarado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Levítico capítulo 20, si usted abre su Biblia ahí, y en el versículo número 10, Levítico capítulo número 20 y versículo número 10, mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña allí: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice ahí? Muertos. Bueno, gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento. Porque si tuviéramos en el Antiguo Testamento, tuviera el muerto al pecho, como decían por ahí. Toda persona que se allegare a otra que no era su esposa, y como dice aquí la palabra, no solamente estaba cometiendo un pecado de fornicación, sino que estaba cometiendo entonces ¿qué? Un pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque el pecado de adulterio, ¿qué es? Infidelidad en contra del pacto matrimonial. Una cosa es fornicación, el pecado de fornicación, y otra cosa es el pecado de adulterio. El pecado de fornicación es cuando tú tienes relaciones sexuales o utilizas tu sexo fuera del contexto en que Dios lo ha diseñado, y adulterio es infidelidad en contra del matrimonio. Eso significa que inclusive un casado puede cometer adulterio sin cometer fornicación. Mateo capítulo 5, verso número 32, encontramos allí cuando la Biblia dice que desde el momento en que el hombre comienza a concebir en su mente una situación, una relación fuera de su matrimonio, en su mente pensamientos impuros con otra persona que no es su esposa, ya cometió adulterio, dice la palabra de Dios. Entonces, una cosa es el pecado de fornicación, otra cosa es el pecado de adulterio. Cuando vemos aquí en la palabra, no solamente los que han fornicado, sino a los que han adulterado. En el Antiguo Testamento se le castigaba ¿con qué? Con la muerte, con la lapidación. Sácalo fuera del campamento, dice allí la palabra. De hecho, ¿qué pasó con aquella mujer adúltera? Que ese texto de la Escritura precisamente muestra el corazón perverso que había en el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Por qué? Porque cuando llevan al Señor también a esa mujer adúltera con el propósito de que el Señor legisle sobre lo que había que hacer con ella, le dice que nosotros encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. ¿Y dónde está el varón? Porque nada más me trajeron la mujer. Miren los sinvergüenza que eran los fariseos en aquel entonces, y los machistas que eran los fariseos en aquel entonces. Le encontramos en el mismo acto del adulterio. Si los dos estaban en la cama teniendo relaciones, ¿por qué nada más agarraron a la mujer? ¿Por qué no me trajeron también al hombre? Porque fue en el mismo acto que lo encontraron, como decimos aquí, con la mano en la masa, ¿verdad? Pero ellos solamente llevaron a la mujer. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ella fuera apedreada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que establece la Escritura en el Antiguo Testamento para los israelitas, era que cualquiera que se ayuntara con una que no era su esposa tenía que morir irremisiblemente, como establece la palabra de Dios. Y lo vemos ahí en el versículo 11 del mismo capítulo 20 de Levítico. Dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ahí están los homosexuales, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas,
para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarán, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y así sucesivamente, la palabra de Dios se enseña allí todo lo que había que hacer con todo acto de fornicación. ¿Qué vemos aquí? La escuela de Shammai había declarado que lo que decía Moisés cuando se refería a la cosa indecente era fornicación. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que de acuerdo a la ley, Moisés no podía establecer otra ley diferente. De hecho, esa ley de la muerte por lapidación siguió siendo una práctica hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Y estamos hablando que Moisés vivió 1500 años después del Señor Jesucristo. Entonces está claro que esa declaración que Moisés da sobre la cosa indecente no tiene nada que ver con la fornicación. Había otra escuela en el tiempo del Señor, liderada por otro rabino llamado Hillel. La definición que daban a la cosa indecente, la escuela de Hillel, era que si la mujer quemaba la comida, si había hablado demasiado alto, si había aparecido en público con la cabeza descubierta, y esto ya era una causa de justificar la carta de divorcio. Eso es lo que Moisés declaró que era la cosa indecente. Esa mujer es una indecente. Porque se apareció en público sin el velo puesto. O simplemente esa mujer, cuando debió de haber cocinado como debió haber cocinado, no cocinó como debía cocinar. Imagínense ustedes, las mujeres que se casan ahora que no saben cocinar. Hace rato que le hubieran dado carta de divorcio. Todavía más, había una tercera escuela de pensamiento que era la de Akiva. Akiva era el más amplio en pensamiento. O sea, era el que había declarado, bueno, mira, cualquier cosa que te moleste de tu mujer, ya eso es causa para que tú le des carta de divorcio. Y vemos allí que por esa razón y por el planteamiento de Akiva, porque generalmente los planteamientos más degenerados son los que la gente adopta. ¿Por qué? Porque esos son los que me convienen, ¿verdad? No, cosa indecente, cualquier cosa que te moleste, ya eso es algo indecente. Y por esa razón es que le hacen la pregunta al Señor Jesucristo, cuando dice la escritura aquí, a Mateo capítulo 19 y versículo número 3, ¿es lícito? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito? Mateo capítulo 19, verso 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Por qué? ¿A quién seguían los que le preguntaron esto? ¿A Shammai? ¿A Hillel o a Akiva? Akiva. Evidentemente que Akiva. O sea, eso era lo que estaba de moda para aquel momento. Era lo que los hombres habían utilizado para cauterizar su conciencia. No, lo que digo Moisés, porque el único lugar donde se habla de eso es en Deuteronomio 24. Lo que dijo Moisés era que eso de cosa indecente es cualquier cosa, cualquier causa. Y la pregunta que hacen al Señor para tentarlo es precisamente esa. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es interesante ver lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es importante entender la opinión de Jesús al respecto de este tema. Ahí mismo en Mateo capítulo 19, vamos a otra vez ahí, Mateo capítulo número 19 y ahora versículo número 4, encontramos allí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el principio que los hizo, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará
el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Lo que Dios, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes son unos duros de corazón. Ustedes saben lo que dijo Dios al momento de instituir lo que es el matrimonio. Ustedes conocen y saben que al principio no fue así. ¿Ah? Y ahora ustedes vienen con esta pregunta. Dice allí el Señor, al principio no fue así, dice la Escritura. Ya no son más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, mire, no lo puede separar el hombre. El único que lo puede separar es Dios. Ellos no se quedaron tranquilos. Dice el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés legisló con respecto a esto? ¿Por qué Moisés dio esa permisibilidad? Si nosotros vamos otra vez a Deuteronomio capítulo 24, nosotros nos damos cuenta, por lo que dice la palabra, capítulo 24, versículo número 1, que todo lo que hizo Moisés no fue autorizar una carta de divorcio, sino regular la sinvergüencería que tenían los israelitas en aquel entonces. Si usted ve el móvil por el cual se permite la carta de divorcio por hallar en la mujer una cosa indecente, no tiene nada que ver propiamente con la carta de divorcio en sí, sino la causa por la cual Moisés permitió esto. ¿Qué es lo que hacían los israelitas? Bueno, los israelitas lo que hacían era que probaban a una, no le gustaba, iban donde el sacerdote o donde los jueces, le declaraban que habían encontrado en ella algo que no era propio. Iban a donde ese juez con el propósito de que le liberara con respecto a esto, del compromiso o el pacto que habían hecho con esa mujer. Le daban esa liberación, iban y se buscaban a otra, y cuando llegaban a la segunda, bueno, pero este es peor que la primera. Déjame yo hacer lo mismo, porque ya me permitieron la primera vez. Déjame yo hacer lo mismo ahora. Y voy ahí a decirle al sacerdote que esta también tiene cosa indecente. ¿Pero para qué? Bueno, porque ya que me salió la segunda peor que la primera, para que la tercera me salga peor, déjame volver a la primera. Y después que ese hombre había envilecido a esa mujer, porque era un envilecimiento, era una afrenta para una mujer, que un hombre dijese que no podía tener matrimonio con ella porque había encontrado en ella algo indecente. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Oiga lo que dice aquí la Escritura. ¿Dónde está el pecado? ¿O dónde el Señor consideró el pecado? Oiga lo que dice el versículo número 3 y 4. Pero si la aborreciera este último, vamos a leer desde el 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y si le entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio, y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si la hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, ahí es donde está la prohibición, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. ¿Por qué? ¿A dónde está el pecado?
porque eso es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, al día de hoy, usted se busca a todos los teólogos que existen en el mundo, y al día de hoy nadie sabe lo que era la cosa indecente. Eso es lo grande. Nadie sabe lo que era la cosa indecente. El problema no era la cosa indecente. El problema era el envilecimiento que había cometido ese hombre en rechazar a esa mujer por esa cualquier causa como ellos habían planteado, y después que la había envilecido decir, no, pero déjame volver a ella porque total no fue tan indecente cuando yo la rechacé. El Señor Jesucristo estuvo por encima de las escuelas de pensamiento de su tiempo. Inmediatamente le dice a ellos, como vemos aquí, concentrándose en las Escrituras, pero ustedes no han leído lo que se dijo desde el principio. Ustedes que son maestros de Israel, fariseos, de la secta más religiosa del tiempo, ustedes no han leído, eso fue lo que le dijo el Señor, ustedes no han leído lo que dice la Biblia. Ustedes no han leído Génesis capítulo número 2, versículo 24. Ustedes no han leído que al principio varón y hembra los hizo, y Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos sean una sola carne. ¿No lo han leído? Hello. Eso es lo que le está diciendo el Señor a estos fariseos hipócritas. Y les dice claramente, como vemos aquí en la Escritura, ahí está, Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Ustedes se jactan acerca del conocimiento que tienen de las Escrituras, pero me están preguntando si es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa. Cuando ustedes saben que Dios no proveyó en ninguna manera el divorcio en el momento en que crea el matrimonio. Por el contrario, ¿qué dijo el Señor? El Señor les dice a ellos allí, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no ordenó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, ¿qué dice ahí? No fue así. No fue así. Ese no es el deseo de Dios. Eso no es lo que Dios desea. Eso no es lo que Dios quiere. El divorcio, como dice la palabra, de hecho, es aborrecible ante los ojos de Dios. Y así lo dice Malaquías capítulo 2. Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio, como enseña la palabra del Señor. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones divinas para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza cuando nosotros vemos que el hombre está pulseando por todos los medios para no cumplir lo que establece la palabra? Vivir bajo la ley del amor con la pareja que obtuvo o que eligió al momento de hacer un pacto con ella y ser, como dice la Escritura, consecuente con esa decisión. El Señor recuerda que es Dios quien une. Dios quien une, y Dios es el que hace de dos uno. Y lo que Dios une, el único que puede separarlo es Dios. ¿Y usted sabe cómo lo separaba Dios? Matándolo. En el Antiguo Testamento, ¿usted sabe cómo lo separaba Dios? Matándolo. Mataba al adúltero, mataba al fornicario, y la persona inocente quedaba libre para casarse con quien fuese. ¿Por qué? Porque de que tú enviudas, ya tú estás libre del pacto del matrimonio. Mire qué fácil lo hacía Dios. Eso debe traerlo a la legislación aquí en la República y en el mundo. ¿Quién se quiere postular? Ahora los cristianos andan postulándose como diputados y senadores. Ojalá que tiren esa ley. A los adúlteros y a los fornicarios, lapídenlo. Inmediatamente se resuelve el problema
y la parte indecente se puede casar con quien quiere. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. El Señor les dice a ellos inmediatamente: lo que Dios une, no lo separe el hombre. Dios es el que permite que tú te hagas uno con tu compañero o con tu compañera. El Señor Jesús también recuerda que lo que Dios une es indisoluble, a menos que Él lo disuelva. Y la única cláusula que establece la Biblia está en Mateo capítulo 19, versículo 9. ¿Qué dijo el Señor? Volviendo otra vez al texto. Volviendo otra vez a Mateo capítulo 19. Notemos lo que dice allí la palabra de Dios. Versículo número 9. Ya el Señor estableció que al principio no fue así. Y ahora dice en el versículo 9: y yo os digo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Y quién es Jesús? Dios. Ahí está hablando Dios. Dice allí: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ahí hay una salvedad, eso es lo que se llama una cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación. ¿Qué es fornicación? Ya dijimos, ¿qué es fornicación? Uso ilegítimo del sexo. Utilizar tu sexo fuera del contexto que Dios establece, que es el matrimonio. ¿Ok? Vemos allí: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso lo vamos a estudiar en el próximo domingo más detallado. Pero ¿qué es una cláusula de excepción? Una cláusula de excepción es una permisibilidad dentro de una prohibición. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano que estableció como ley en el país hace unos años atrás. Cuando usted está conduciendo y llega a una intersección, si el semáforo está en verde, ¿qué usted hace? Puede pasar. Si el semáforo está en rojo, ¿qué usted hace? Se para. Pero esa ley tuvo una cláusula de excepción. Hace unos años, los estudiosos del tránsito establecieron que si cuando tú llegas a una intersección y el semáforo está en rojo, pero en la vía contraria no hay tránsito, tú con cuidado, observando, lentamente puedes hacer un giro a la derecha. Eso es una cláusula de excepción. Eso es una permisibilidad dentro de una prohibición. Tú no puedes llevarte el semáforo en rojo. Esa es la ley. Cláusula de excepción. Si vas a doblar a la derecha y lo haces con cuidado, viendo claramente que no viene nadie en la vía contraria, tú puedes hacer un giro a la derecha. Eso es la cláusula de excepción que establece nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que a menos que no haya habido una relación sexual entre un hombre y una mujer que no es tu marido, es la única forma con la cual tú puedes tomar no una regla, sino una opción para el divorcio. La Biblia establece que lo que debe primar en la vida de todo ser que contrae matrimonio es el amor, ¿verdad? El amor cubre ¿qué? Multitud de faltas, dice la palabra de Dios. Que cuando sucede algo, lo primero que yo tengo que hacer es mirarme yo, ¿verdad? Cuando sucede algo en mi matrimonio, el primero que tiene que mirarse soy yo.
Yo soy el que tengo que mirarme. Usted es el que tiene que mirarse. ¿Qué está pasando? Segundo, evaluar la razón por la cual sucede lo que sucedió y buscar la manera de restaurar eso en el amor de Cristo, bajo el perdón que establece la palabra de Dios. O aquí hay alguien, o existe en este mundo alguien que nunca peque. ¿Existe en este mundo alguien que pueda decir, yo nunca voy a pecar? Absolutamente nadie. ¿Eres tú aquel que está libre de pecado para tirar la primera piedra? No. Entonces, la primera opción, cuando hay un pecado de fornicación por en medio, es revisarnos a nosotros mismos, buscar la manera de reconciliar ese matrimonio, buscar la manera de que ese matrimonio se perdone y tome nuevas metas para seguir adelante. Ahora, ¿cuándo se aplica o cuándo viene la aplicación de esta cláusula de excepción? Bueno, no solamente que fornicó, sino que sigue fornicando. No, y no solamente sigue fornicando, sino que le puso el divorcio a la mujer y se fue y se casó con otra. ¿Y qué pasa con la parte inocente? Con la parte que fue abandonada. ¿Qué pasa? Ahí es donde se aplica esta opción. Y la palabra de Dios es clara al respecto y nos enseña que de hecho lo que es el planteamiento del matrimonio es algo muy serio. Mire, tan serio, oiga, tan serio, vamos a verlo en Mateo capítulo 19. Oiga, versículo ahora número 10, y con esto vamos a terminar. Le dijeron sus discípulos, oiga cómo interpretaron lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. ¿Cómo interpretaron los discípulos este planteamiento del Señor frente a la vagabundería que tenían los fariseos? Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jovencito, tú que estás pensando casarte, lo que está diciendo el Señor aquí, piénsalo bien. Mira ya aquellos cuatro, mira. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. El matrimonio no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Piénsalo bien. Comunícate con esa joven. Mira, ve la forma en que tú, ¿verdad?, conoces sus defectos y virtudes, porque la que no tiene defecto no existe. Es una mentirosa si te dice eso. Todos tenemos defectos y virtudes. Ve a ver cómo es que tú vas a lidiar con sus defectos, porque lidiar con las virtudes es una maravilla. Para que entonces tú tomes esa decisión. Por eso dijeron los discípulos, pero Señor, si esto es un asunto así, es mejor quedarse soltero. ¿Verdad? Eso no es una ley tampoco, porque ellos no están recomendando eso. Dice el apóstol Pablo que para que usted se esté quemando, mejor que se case. Y como el varón principalmente vive quemándose cuando no está casado, entonces es mejor que tú te cases, pero que te cases bien casado. Que mires a ver cómo son las cosas, analices bien cuál es la decisión que estás tomando, cuál es la responsabilidad que estás asumiendo, para que en el día de mañana tú no eches atrás. Y es ahí donde el Señor le dijo, entonces Él les dijo, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Sino aquellos a quienes es dado. Por eso hay que orar al Señor, ¿verdad?, para que nos revele por medio de su palabra, para que nos ilumine por medio de su Espíritu, para que nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios y seamos genuinos cristianos. Y no cristianos de pacotilla, o cristianos inventados, o cristianos la secreta, sino que seamos cristianos genuinos, que estemos dispuestos a tener convicciones
y a vivir por esas convicciones. Porque el Señor dice aquí en su palabra, va a castigar. Dice Hebreos capítulo 13, verso 4, honrosos y en todos, y el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros, ¿qué? Juzgará Dios. Todo el mundo va a tener que darle cuenta a Dios cuando haya caído en un pecado de fornicación o cuando haya caído en un pecado de adulterio y no lo haya confesado. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que debemos de ir al trono de la gracia. Porque no creo que haya nadie en este mundo que no haya cometido estos pecados. Y la recomendación de Dios es, humíllate, pide perdón y vas a ser perdonado. Y cuando decimos que pide perdón, estamos diciendo que tienes que arrepentirte de corazón. Y arrepentirse de corazón implica que yo voy a pedir perdón, me voy a humillar delante del Señor y voy a hacer el propósito de no caer jamás. Como dice el himno que cantamos muchas veces, y no caeré jamás. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias una vez más en este día por tu palabra. Ella es espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y tú nos muestras, Padre, a través de ella, cuál debe ser nuestro andar, cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestra actitud, aún en momentos difíciles en los cuales podemos encontrarnos con pecados como estos. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que cada día tomemos más conciencia de la seriedad con que debemos de tomar ese pacto matrimonial, porque sabemos, Señor, que tú aborreces el divorcio. Tú aborreces el que los hombres sean desleales al pacto que una vez hicieron en su juventud. Y te rogamos, Padre, que tú bendigas a tu iglesia y que nuestras convicciones vayan por encima de cualquier pensamiento humano o cualquier pensamiento de cualquier filosofía, de cualquier planteamiento que no sea conforme a tu voluntad. Por eso bendícenos y guárdanos y perdónanos, Señor, por las veces que hemos pecado contra ti. Limpia nuestras almas para gloria de tu nombre y para vivir en santidad, sin la cual sabemos que nadie podrá ver tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén.